Final de la campaña, ¿no es así? Sí, 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 estamos, bueno, en este momento en ruta, camino a San Martín 2, porque tenemos un encuentro cerca del mediodía con vecinos, dirigentes, una reunión zonal, y caminando este último tramo de la campaña, no solamente con expectativas, sino con mucha confianza, la verdad, con mucha confianza. Bien, ¿se puede a esta altura de la campaña alguien terminar de definir su voto, teniendo en cuenta básicamente que hay un universo de argentinos que no fueron a las PASO a votar? ¿Ustedes están haciendo foco en ese sector? ¿Están tratando de consolidar su propio voto? ¿Cuál es el objetivo, si se puede conocer públicamente, de estos días de campaña final? Mira, Diego, lo mío es simple intuición y percepción. Yo creo que hay muchísimos casos formoseños, y también me parece que es lo que está pasando en el país, que no definieron su voto, que fueron a votar con mucha bronca en agosto, y que de alguna manera esa bronca, con el paso de los días, en función de todo lo que estamos observando, un dólar que superó los 1.000 pesos, un gobierno que no le encuentra la vuelta porque fracasó, un ministro de Economía que prácticamente no sabe ya qué hacer para tratar de dibujar números y vender espejitos de colores, sumados a la declaración de Milei de echar más leña al fuego, de decir cuanto más trepe el dólar, mejor para todos, para dolarizar, y todo el mundo sabe que eso genera inflación y más pobreza. Ante el nivel de irresponsabilidad política con que se manejan hoy y se sueltan las palabras de candidatos a presidentes, creo yo que esa bronca hoy fue mutando al miedo. Entonces creo que en el marco del temor, eh, la sociedad va a optar por alguna oferta electoral medianamente previsible en un país desquiciado, porque lo que estamos observando es de desquiciados. Yo quiero que se entienda, es decir, si estás en una inflación que no se puede contener y todos los días tratás de generar programas o planes que generan mayor emisión y no frenás el dólar, y vos sabés lo que está pasando, lo que pasa acá en Formosa, te vas a un negocio, no te venden determinados productos porque están a la espera de la remarcación. Y hay otros que están esperando que pase el 22 para tomar una decisión. Hablas Sí. en una ferretería y dicen, no, en la lista de espera del proveedor. Hablas con los vecinos y el dinero no le alcanza para nada. Entonces, ante la desesperación, la angustia social que hoy se está viviendo, y otro candidato, la irresponsabilidad de Milei, porque los dos irresponsables, yo creo que estamos atrapados, yo lo decía el otro día, en la trampa de los extremos de los irresponsables, donde para ganar un voto todo vale. Entonces, los que venían para combatir la casta hoy son peor que la casta, se rodean de lo peor, y están agitando movidas desde el punto de vista financiero que golpean muy fuerte siempre a los sectores medios y a los que menos tienen en Argentina. Cuando el dólar dispara, esto lo vivimos nosotros siempre, cuando más la inflación golpea, menos rinde el dinero, y lo que se nota es no solamente especulación, sino improvisación. A mí me parece que Medio, en estos últimos días, sí, sí. no, que en estos últimos días lo que exhibió Patricia Bullrich, es decir, presentarlo a Larreta, que fue jefe de gobierno durante 8 años, del expresidente Macri, jefe de gobierno en la ciudad, jefe de gabinete, demostrar un equipo económico, el respaldo de 10 gobernadores, el respaldo político, me parece que por lo menos se intenta ante el desquicio brindar certezas. Bien. Porque, a ver, hay salida a A este ver, despelote, pero no puede ser una salida ni el sí. caos, ni saltar al vacío, ni quien Bueno, grita más fuerte es el dueño de la verdad. a ver, usted habla del caos y demás. En Ecuador se dio o continuó la tendencia que se ha visto también en otros países de votar a gente de afuera de la política. Sí, hay evidentemente una tendencia en Latinoamérica de gente que en situación de crisis, más aún en Argentina que tenemos una crisis que no se compara con ninguna de los países latinoamericanos, decir, bueno, demos vuelta a la página. En Argentina hay mucha gente que literalmente quiere prender fuego todo
y empezar de nuevo. ¿Cómo se hace frente a eso a tan pocos días de la elección y con personas que todavía piensan así? Porque hablamos en la calle, ustedes mismos escucharán a personas que dicen queremos arrancar el problema de raíz. Esto tiene mucho que ver, primero, interpretar que la bronca significada son muchos años donde la política no ha dado respuestas, pero cuando nosotros, y eso lo entendemos, y hay que respetar en su momento lo que la gente votó. Ahora, vos elegís presidente por 4 años, y vos elegís un gobierno con 4 años que mínimamente tenga que tener respaldo. Yo doy siempre este ejemplo. El candidato que resulte electo, cuando asuma, tiene que designar 4.600 técnicos, no estamos hablando de cargos políticos. Desembarcar en un Estado que se entienda, administrar un Estado nacional, es tener un equipo técnico. Entonces vos podés tener una palabra mágica como, bueno, dolarizamos y nos salvamos todos, cuando hasta el propio equipo económico te dice que es impracticable la dolarización. Vos podés decir este sistema educativo es un desastre, vamos con el vale o con el voucher para que, bueno, solamente sectores privilegiados puedan educarse y se cierren todas las escuelas. Vos podés decir todo lo que pueda sumar en el contexto de bronca, pero gobernar es otra cosa. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿La salida es difícil? Sí. En estos años, ¿hay deudas pendientes? Por supuesto que sí, pero no se sale de esta crisis sin un equipo y sin liderazgo fuerte, que se entienda. Vos tenés que tener un liderazgo con carácter, con temperamento y con experiencia, y que tenga la capacidad, esto lo dijo Patricia Bullrich, la primera medida es convocar a los 24 gobernadores, para en el marco con los gobernadores celebrar un gran acuerdo y un pacto social en función de la crisis, un pacto para luchar contra la inflación en serio, para terminar con todo de despilfarro, para manejarse austeramente y para dar salida y previsibilidad. Ahora bien, yo me pregunto, cuando todos sabemos que gobernar también es empujar una ley en el Congreso para lograr un presupuesto, si vos te pasás descalificando a toda la política, si vos no tenés números en el Congreso, no tenés diputados, no tenés senadores, no tenés gobernadores, el problema de la Argentina es la gobernanza. ¿Cómo gobernás el país? A los gritos. Yo entiendo el fenómeno de Ecuador, pero detrás de una cara nueva existía el respaldo de fuerzas políticas tradicionales que daban sustento a la irrupción de algo distinto. Acá estamos hablando de una fuerza que tiene la intención de gobernar la Argentina, pero que se nutre de mucho voluntarismo. Por eso el primer abrazo fue el abrazo del oso con Barrio Nuevo. El segundo gran abrazo son todas las listas que armaron en provincia de Buenos Aires, o en Lomas de Zamora, Saurralde o con Massa. ¿Pero por qué? Porque no se inventa nada. Entonces te vas en La Rioja y Adrián Méndez es el candidato a diputado nacional. Entonces es muy lindo el discurso de la casta, pero cuando mirás para abajo estás rodeado de casta. Y después del gobierno, ¿por qué hago hincapié en ese tema? Algunos me dicen, ¿por qué haces hincapié en la cuestión de Milei? Primero porque fue el candidato más votado, porque muchos ven, como vos me decís, como algo disruptivo y que puede venir a salvar todo, y en realidad más que salvar todo, este muchacho anda por la vida con un bidón de nafta prendiendo fuego. Entonces, él no es asesor económico. Yo entiendo que hoy vos encendés un canal, haces zapping y escuchás a un economista que te puede decir los ahorros sí, los ahorros no valen, sacarlos, no sacarlos, pero un candidato a presidente que aliente justamente corridas bancarias para que eso termine en un verdadero caos, no solamente en un caos... Hola, ¿se cortó? Es que está apostando a cuanto peor mejor. Y nosotros acá en Formosa, en cuanto peor mejor, siempre lo pagó la gente. A ver, recién hablábamos con Paul Troni y decía que ante un eventual gobierno de Milei, estábamos hablando de cómo sería la relación institucional entre un gobierno de Milei eventual y el gobierno de Infran. Y él hablaba de la cuestión de los ATN como, digamos, condicionantes para generar cambios a nivel provincial. ¿Cómo usted anticipa un gobierno de Patricia Bullrich relacionado con Gildo Infran, que será el gobernador durante una eventual gestión de Bullrich?
Primero, a ver, vamos a hablar de certezas. El proyecto de Milei es condenar a la pobreza y prácticamente a un virtual estado de quiebre de la paz social en la provincia. Un candidato a presidente que te dice que hay que terminar con la coparticipación, que es un convenio de ley federal entre nación y provincias, significa que en una provincia como Formosa, que recibís el 90% de tus ingresos de coparticipación, yo quiero que se entienda esto. Claro, pues estamos hablando de Milei de nuevo. Mi pregunta iba hacia cómo actuaría Bullrich. No, y tiene mucho que ver porque vos me decís que el candidato libertario te habla de que esto se soluciona con los ADN. Sí. Y él lo que no te está diciendo es que en realidad ellos pretenden eliminar la coparticipación. Entonces, cuando los que te están escuchando tienen que saber que si esa propuesta se aprueba hoy, acá en la Argentina, en Formosa, que dependemos del 90% de la coparticipación, se te acabó la plata para pagar un enfermero, el que cree que se maneja por su propia cuenta y tiene un comercio, se corta la cadena de pagos y terminan con cierre de comercios, terminan con la expulsión del empleo privado que se ha generado, porque somos una provincia dependiente del círculo vicioso de la coparticipación, que tiene que ver con lo que no se generó en la provincia, que es otra discusión porque hoy es una elección nacional. Entonces vamos a las cosas. El muchacho, el candidato a senador de Milei, que camina a la provincia, donde camina la provincia tiene que saber que cuando habla de Milei le tiene que decir: yo quiero que vos sepas que a partir de que nosotros ganamos, se te acabó tu plan social, se te acabó tu sueldo del Estado, y si tenés un negocio y te crees emprendedor que vivís por tu cuenta propia, vos quédate tranquilo que si te compra algo un empleado municipal, un enfermero, un médico, tampoco lo vas a poder pagar. Vamos a poner las cosas en su lugar porque siempre nos hablan de que la coparticipación, hay que rediscutir la coparticipación y ser autosustentable, y eso es un disparate. En segundo lugar, no pasa por los ATN. Una cosa son los ATN, y esto es a modo de información, que son aportes del Tesoro de la Nación extraordinarios para circunstancias excepcionales. El problema de la Argentina son las ayudas discrecionales. Cuando vos tenés un presupuesto que no se cumple y un presidente discrecionalmente transfiere recursos a las provincias. Claro. Entonces, lo que propone Patricia Bullrich es terminar con la discrecionalidad. Te sentás con los 24 gobernadores, esto no es nuevo, esto se ha hecho en el gobierno de Macri, que tanto se descalificó, 8 acuerdos fiscales, y vos celebrás un acuerdo económico, social e institucional en la Argentina. ¿Por qué institucional? Porque entre las bases del acuerdo es la uniformidad de un sistema electoral, para terminar en las provincias con ley de lemas y que se vote de manera distinta. Y cuando hablas de un pacto fiscal tiene que ser un esfuerzo compartido entre la nación y la provincia, pero con una diferencia. Todo lo que tiene que ver con los planes sociales, lo que plantea Patricia es avanzar en un seguro de desempleo como tiene la construcción. Y esto lo digo porque se mete mucho miedo. Entonces el que tiene de una beca Progresar, Argentina Trabaja, Potenciar Trabajo, nadie pierde su contención social. Lo que sí tendrá un seguro de desempleo, para que cuando el país se normalice con un verdadero pacto antiinflacionario y se combata en serio la inflación, con todos los sectores comprometidos en este país, vos puedas incursionar en el mundo del trabajo. Entonces, nuestro proyecto es no echar a nadie por la ventana, lo demostramos cuando gobernamos, y fundamentalmente, ¿sabés qué? Tener equipo, viejo. Honestamente, yo entiendo y justifico la bronca de la gente, pero pensemos en 4 años. No se gobierna ni a los gritos, ni sacando pecho, ni improvisando un gabinete. Tener equipo, un jefe de gabinete como Larreta, 10 gobernadores que te respaldan con la gestión, manejo en materia de salud, manejo en materia de seguridad, combate frontal contra el narcotráfico, cuidar a nuestros hijos con respecto a las drogas y a las adicciones, porque lo demostró. Entonces, es cierto, se cometieron errores, por supuesto, pero ¿sabes qué? Hay gestión y fundamentalmente ella exhibe decencia en tantos años de trabajar y militar por la política. Porque lo que no voy a tolerar, no tolero, y te lo digo, la verdad, es que estos fenómenos te hablen de la casta, despotrican contra la casta, y todas sus listas son castas. Y el diputado nacional de Formosa se abrazaba con Scioli, fue candidato a concejal, y es súper casta. El libertario, y Menem es súper casta. Y entonces, desde el discurso, Barrio Nuevo, imagínate, 70 y pico, 80 años, o sea, desde el discurso, vamos contra la casta, pero bajo cuerda, trancé con lo peor de la casta.
Entonces, lo importante en este tramo final de campaña es que nos sacamos la careta y estamos mostrando que detrás de nuestro proyecto hay espalda política. Bueno, después la gente decidirá. Entonces, ante ese desencanto, cuando me preguntás lo de Ecuador, el fenómeno nuevo que se ha, yo decir, sí, yo entiendo y justifico todo lo que se ha generado en el país para la irrupción de una nueva fuerza, pero hay que gobernar. Y gobernar la Argentina es compleja. Y vos tenés que saber que tenés que gobernar atacando la inflación, no eliminando planes, porque si vos eliminás planes, muchos aplauden la eliminación de planes, que nosotros queremos un seguro de desempleo, y mañana el que está desempleado lo obligás prácticamente a que cometa un delito porque tiene que dar de comer a su familia. Entonces los que te dan cátedra desde Buenos Aires con recetas financieras nos van a llevar directamente a saltar al vacío. Ni el caos de Massa, ni el salto al vacío de Milei. La responsabilidad y la experiencia de Patricia Bullrich. Luis Nayenov, gracias por hablar con Radio 1, muy amable. Ahí está gracias a vos. El senador.